cualquier cosa. Ay, La bomba todavía no por está eso. aislada desde el círculo de ella. Qué miedo la bomba hilada. Dicen que mañana se haría los estudios de sangre y todo eso y ya queda en el hotel. Y desde la producción es como que se lavan las manos y dicen no está confirmada. Siempre te dicen eso, ¿no? El reemplazo de Maciel entra el lunes. Puede ser la bomba o... Hagamos el enigmático. ¿O qué? Bueno, Bueno, otra mujer. bueno, pero o sea que mandan a hacer los Nazarena análisis Vélez. Mañana. Ay, a María Me Nazarena. encantaría, Nazarena. Tenés duda. ¿Entrarías, Nasa? No, Y Pero diciéndole la a una, otra chupame persona las- es del mismo perfil que la bomba. No sé. No sé. Ay, Laura sabe y nos quiere largar. No, no, Nada. ayuda, Ángel. Sabés todo, Laura. A Del Moro le dice todo y a Sí, vos es amiga nada. del Moro. Nada, ¿qué querés? claro. No quiere más. Bueno, vamos al único tema serio de hoy del programa, que es la situación de Marcelo Corazza. Hoy estuvimos con él porque fue a tribunales a declarar por la causa que lo investiga, entre otras cosas. Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Recordemos que él fue arrestado en el 2023. Ya pasaron casi 3 años porque fue... Sí, ya pasaron 3 años. Fue en marzo del 2023. Seguimos todo el caso acá en LAM, que fue un año tremendo porque fue toda la causa de Jay Mamón, Todo apareció lo de Corazza. Y no es el único detenido por esta causa, sino que hay 4 más. No, toda la banda. sí. Y investigado un montón de gente. Primero estuvo preso y después con tobillera electrónica. El grupo Sí. tiene que ver ¿no? con la causa de Móstoles, de Excarcelado. Ahora Sí. está en domiciliaria. Domiciliaria. Se lo acusa de trata de personas y abuso sexual, de ser parte de esa red que se dedicaba a estos delitos, pero lo que nos sorprendió es que Corazza se mudó de la casa donde estaba haciendo arresto La vendió domiciliario. ya. La vendió y ahora la compró otra Zona gente norte. y la están reformando. Fuimos a esa casa y ahí nos enteramos de esto, pero también chequeamos que él dio aviso a la justicia, que es lo Tenés que que avisar corresponde. porque tenés que dar ese domicilio justamente para... No, volvés adentro. Tal cual. Claro. Vamos a ver el informe de Bueno. Corazza. Marcelo Corazza notificó a la justicia que se mudó del domicilio en el que vivía cuando fue arrestado y la producción de LAM descubrió que eso no era lo único que había ocurrido en el lugar. El equipo de LAM se acercó hasta Tigre para conocer cuál es la realidad y cuál es la situación que está viviendo la casa de Marcelo Corazza. Como podemos ver en las imágenes, la casa lleva adelante diferentes etapas de remodelación, tanto en el exterior como en el interior. Hay diferentes elementos relacionados a la construcción. Recordemos que en marzo de 2023 fue detenido después de ser acusado de haber tenido un encuentro con un menor de 14 años. Está llegando Marcelo Corazza a esta alcaldía de Parque Patricios, ¿sí? Después de haber sido detenido en su casa en Tigre. Estos son los 3 delitos que se le imputan a los detenidos, ¿no? Trata de personas, corrupción de menores y abuso sexual infantil. Procederá a la inmediata detención de Angelotti, Charpenet, Marcelo Adolfo Corazza, con el objeto de recibir la declaración indagatoria por darse el estado de sospecha al que alude el artículo. Según la acusación del fiscal, el menor habría sido captado por otro hombre, quien luego lo habría puesto en contacto con el ganador de Gran Hermano. En abril de ese año, Corazza fue liberado. Sin embargo, en mayo de ese año volvieron a detenerlo. Lo anticipábamos o lo decíamos, mejor dicho, hace algunos minutos también esa posibilidad de que, bueno, Corazza podía ir con sus abogados a entregarse para evitar, en este caso, una nueva exposición cuando, bueno, lo detuvieron en marzo, que fue aquí en este domicilio. Así que seguramente, por aviso de sus abogados, cuando se enteró, dejó su domicilio y se fue a entregar entonces con sus letrados. Contábamos también que la camioneta, en este caso, bueno, la personal había quedado estacionada aquí en la puerta de su casa. Corazza regresó a su casa después de 5 meses con la obligación de usar tobillera electrónica. Además, tiene prohibición de salir del país. No puede ausentarse más de 24 horas de su domicilio y debe presentarse del 1 al 5 de cada mes en el juzgado. Queremos saber cómo te estás preparando para el juicio, ¿no? Bueno, ya arranca. Ahí me voy a defender. ¿Dónde me tengo que defender? Básicamente. ¿Te estás preparando de alguna forma en particular? ¿El abogado te dio algún consejo en especial? No, chicos, contar mi vida nada más. Soy inocente, así que ir a defenderme. Yo no me defendí nunca hasta ahora. Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la justicia. Y quiero que termine todo esto ya, que termine todo este mal momento ya. En caso de que se demuestre tu inocencia, ¿cómo se recuperan estos años?
No, tampoco lo sé. Yo soy inocente y lo voy a demostrar en la justicia, que es donde tengo que ir a demostrarlo. La causa que involucra a Corazza comenzó en octubre de 2022, luego de la denuncia de una de las víctimas a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. En la investigación se descubrió una supuesta red delictiva que habría cometido los crímenes en Capital, Buenos Aires y Misiones. A mediados del 24, el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 4 decidió elevar la causa a juicio oral, un proceso que empezó en agosto de 2025. Información de último momento, Sergio, compañeros. Le acaban de leer a Marcelo Corazza la imputación por asociación ilícita y lo están colocando otra vez en la lectura del tribunal como parte de una organización que se dedicaba a 4 delitos: trata de personas, promoción de la prostitución, abuso sexual y promoción de delitos contra menores. La cronología de los hechos, de 1999 a 2019. Acaban de encuadrar por primera vez, nos enteramos cuántas son las víctimas de la llamada banda Los Misioneros. ¿Cuántas? Según el tribunal, lo que se va a juzgar hoy son 16 víctimas que fueron halladas, que declararon y que dieron testimonio. 16 víctimas, se lo quieren poner al pie de la imagen, en el graph. 16 víctimas menores. Menores de edad. Menores de edad. Los misioneros. O sea, los llevaban de Misiones, lo trasladaban acá, engañados. Abusaban, los secuestraban de alguna manera. Exacto. Y los prostituían. Exactamente, tal cual lo dijiste, lo está diciendo el tribunal. En el caso de Corazza son 2 hechos. Uno como parte de la asociación, porque lo vinculan con este jefe de la banda llamado Angelotti de apellido, el misionero. Y además, como contamos acá, la imputación por el hecho ocurrido en 2019, ya de adulto, donde la víctima, el denunciante, era un jugador de las inferiores de Temperley que tenía 17 años y fue captado por Marcelo Corazza según la acusación. En el expediente de la causa se menciona la sospecha de que los abusos habrían ocurrido en autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios privados. El 5 de marzo de este año, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por la defensa, que sostenía que Corazza era ajeno a los hechos investigados por la justicia. El juicio al ex Gran Hermano avanza con audiencias semanales realizadas todos los miércoles. Esto es lo que pasaba con Corazza. Ahí Tremendo. lo destacaba muy bien Mauro Zeta. Obviamente nos importa Corazza porque es el primer ganador de Gran Hermano. No, pero te vas olvidando hay la cantidad de víctimas. 5 detenidos, hay 16 testimonios puntuales que hablan de abuso Causas 1000 veces o más graves que trata la de él. de menores. En el caso de Corazza lo involucran 2 hechos en particular por ahora, porque a partir de que esto se hizo público, que él fue detenido, aparecieron más testimonios que siguieron contando situaciones con la banda. Esto quiere decir que, como la investigación está abierta, pueden aparecer más testimonios en su contra. Uno de los hechos por los que está detenido Corazza es su vinculación con el jefe de la banda. O sea, no con cualquiera, con el jefe de la banda. Y el segundo hecho por la relación que tuvo en el 2019 con un jugador de las inferiores de Temperley que tenía 17 años y es menor de edad. Por supuesto que a mí el caso de Corazza me impresiona muchísimo, porque yo a Marcelo me pasó como con Jay o con otros casos, como con D'Artés, con el que no trabajé con Juan, pero siempre tuve un buen vínculo, con Jay ni hablar, y en el caso de Corazza lo conozco desde el día que salió de la casa de Gran Hermano. Le he tratado un montón de veces en lo profesional, porque le hemos hecho la primera nota después de todo el escándalo con Intrusos, en su momento con Rial, donde le hicieron la cámara oculta que subía a un menor a un auto. Sí. En ese momento Intrusos quería mostrar que Corazza era gay, no hablaba ni de abuso ni de ninguna cosa rara, solo les interesaba su sexualidad, por eso después va a 13 Guetta al programa y se pelea con Rial. Bueno, conocen la historia, pero digo, cuando pasó todo ese escándalo, gestioné una nota con él para el programa de Canosa y nos dio la primera nota y nos contó todo lo que había sufrido por el acoso mediático, bla, bla, bla. Por eso siempre tuve vínculo y lo conté 1.000.000 de veces, creo ya. El primer año que venían los chicos de Gran Hermano, del Gran Hermano que ganó Marcos, Ginocchio,
Corazza era uno de los traía productores de acá. Telefe que lo Claro. traía a Es los verdad. chicos acá y lo veíamos todo el tiempo. Manejaba la tribuna. quería también. productor Alguna de- vez hablamos con él. productor de invitados. Él trabajó toda la vida. En un momento era eh, productor de en las Telefe. novelas de Quique Estebanés. Claro, sí, trabajó en ficción. Sí. Por ¿Qué le eso digo, encontraron no a deja de él, impresionarme. Ángel, para que- No era solamente para que esté preso? consumidor. ¿Qué Bueno, tipo a él le de trabajo? allanaron- ¿Qué tan involucrado está? A él le allanaron su domicilio, esa casa De de la que acuerdo. estamos hablando, Sí. y le Tigre. secuestraron todo lo Sí, pero digital que el tema con lo de tenía. Marcelo en ese momento es que Y había... ahí empezaron, disculpame había- Pepe, con lo que le secuestran de sus dispositivos, empiezan a hacer las conexiones Claro, de la banda, con Había quién hablaba, videos, qué vínculo digamos, tenía. había- No sé claro. si había videos, pero eso no. que secuestran en el allanamiento logra conectarlo, Lo que pasa con... no como un cliente que se sospechaba al principio, sino Claro. como alguien que Parte de la formaba banda. parte de la organización. captaba. Lo que, ilícita. lo que sucede al principio es que hay una persona, una víctima, que cuenta una situación con una persona que él pensaba que era Marcelo Corazza, no lo llegaba a identificar. Pero ¿qué pasa? Esta persona que trataban de identificar tenía un auto en ese momento que era un Fiat, era azul, que se había apersonado a este lugar, donde la víctima empieza a contar qué auto era, cómo era el modelo, etcétera, y van al registro automotor de ese momento, y el dueño de ese auto era Marcelo Corazza. Y ahí arranca todo. Y ahí Claro, pueden con estas empezar a causas, hacer- cuando empieza gente a denunciar por primera vez, aportan un montón de elementos que por ahí no estaban investigados, y muchos que eran menores en ese momento, obviamente no iban a hacer una denuncia, Claro. la hacen pasado el tiempo. En el caso de Corazza, también lo contamos en su momento, su fama es lo que lo lleva a esta situación, Sí. porque uno de los que denunciaba a la banda lo reconoce Claro. en la tele cuando vuelve GH, en la edición de Marcos, en la primera de esta serie, lo ve en la tele, ve que da una nota, no me acuerdo si fue con Georgina, con Vero, hablando de que volvía a GH, Sí, ¿no? sí, sí. Revisando el formato, y ahí dice, este fue el que yo vi, o el que me convocó, no me acuerdo qué ¿Sabes fue lo que que cuando dijo. hacíamos Sábado Show pasó lo mismo? Hacíamos un concurso de baile que venían a bailar del interior representando pueblos, y una chica vio bailando a su violador y lo reconoció y lo pudieron meter preso. Y lo gracias denunció a que partir de la tele, claro. Lo denunció y lo buscó la policía y quedó preso y condenado y todo gracias a que lo vio en la tele. Hace unos días se tomó declaración a un testigo, víctima de una red de trata con fines de explotación sexual también. Se hizo, como se suele hacer también, bajo identidad reservada. Hoy es mayor de edad. Se hizo cámara Gesell, como se hace en estos casos. Contó que es de Misiones y que bajo la promesa de trabajo, esto es otra causa, no es la de esta banda, pero ahora van a ver el link. De Misiones, bajo la promesa de trabajo y mejoras en su calidad de vida, vino a Buenos Aires, traída por un tal BP, da el nombre completo. Este la cooptó, la obligó a participar en fiestas sexuales de primer nivel, le falsificó su documento, era menor en ese momento, solían llevarlas a boliches como Hipopótamo u otros lugares en Mar del Plata, casas particulares. Durante 7 años estuvo bajo esa condición y para que valiera más le realizaron operaciones estéticas. Adivinen con qué cirujano, con Aníbal Lotoki. Ay, por favor. Y declaró en esa causa, que no tiene que ver con esta banda puntual, sino con otra de tratas, que conoció a Marcelo Corazza personalmente, que era este quien estaba a cargo de falsear los DNI para que los menores varones parecieran más grandes. Es gravísima la acusación. Mencionó a personas de Telefe también, no referenció ningún nombre en particular de algún famoso. Y esto está declarado en otra causa que ahora podría linkearse Claro, que no tiene nada que ver. a esta. Por eso digo, empiezan a denunciar, se hace público un caso y empiezan a aparecer más testimonios. Por eso digo, no es tan sencillo. Hoy lo encontramos a Marcelo Corazza, fuimos a Comodoro Pi, porque hubo una nueva audiencia en el juicio que tiene en contra y esto pasaba. Marcelo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Una pregunta solo para hacerle. ¿Cómo está usted? Estoy defendiéndome. ¿Defendiéndote de qué particularmente? ¿Cómo avanza? ¿Cómo avanza todo? Las acusaciones, vienen bien. ¿Cuál es la acusación que más le duele? Todas, porque son todas mentiras. ¿Se va a mudar? ¿Fue notificado? No puedes entrar. Pero usted...
Bueno, esto era el ingreso y algo que quería decir antes, y no llegué a decirlo en todo lo que conté, es que no entiendo por qué no se defiende a Marcelo Corazza públicamente también. Porque no hay Porque demasiada... está ahí por ser un personaje Pero público. hay demasiada prueba, Lo digo, dije me en parece. el caso de Artés, lo dije en los otros casos. Salí y decís, soy inocente por esto, me metieron. Es que él debería... No de tener acá hay- herramientas, Yo como no dice puedo Pepe. creer, No, Pepe, pero es que que te hay- denuncien por algo Pero a así. veces no. los abogados por algo no lo hacen. Claro, Sí, algunos mirá cómo terminan aconsejan- igual. Cuando No, vos pará, y la tenés- nota de Mirá cómo D'Artés- terminó La D'Artés. nota de No, D'Artés lo fue un sé, lo papelón. ¿Te acordás cuando se acordás quiso que La de defender? Mauro Viale, Mauro bueno. Viale. Que la borraran, Bueno. claro. La de D'Artés, Papelón. claro, Es que por no eso puede. digo. Es que porque era un papelón Y también. bueno, porque a veces podemos- si vos, Si vos eras estás segura, inocente, vamos a poner un caso claro. menor, Denise. Si vos estás segura que no robaste, que Claro. no entraste a una joyería y te robaste te pisás. 3 anillos, Bueno, lo de te podés Marley. salir a defender Sí. si te acusan de Juan, un como delito. Marley. Marley salió al toque. No, pero el tema acá es Marley que habló. Igual, si Sí, Marcelo que sale... algo queda. Mirá lo que pasó acá con Flor Peña, que vino. La gente es Sí, terrible. me acuerdo. Terrible. Sí, Obvio, Flor pero creo- Y Peña- lo peor es que el que miente Pero como Flor que no Peña, pasa ¿qué nada. hizo? Es verdad. Vino, Vino, puso la la cara, cara, dijo lo... se sentó. y No, todo. pero y ella esa- sí. y esa Pero manera- ¿qué le pasó? Y en el caso de Flor Laura, lo siguió en la justicia, no es que vino al programa Sí, y yo nada sé, más. yo Claro. sé. Pero en Y lo el siguen caso de adelante, o la negra que dijo lo que Bernasi. dijo, ¿qué le pasó? Nada, ahí sigue, qué Que no sé quiero yo. ni Pero en el caso de iluminarla. Corazza, por lo que vemos, está detenido, hay pruebas, No, está no lo involucrado en una comparo. red de trata, más No, allá de que pero muy consumía. difícil. O sea, Corazza, las si pocas se- parece que no tiene nada que explicar. Corazza, porque- si se inocente, sienta en lo un único. programa de televisión, hay cosas que tiene que aceptar, no las puede negar. Yo creo que no Los chats resiste con una los entrevista, menores. por eso Claro. No, pero los chats con los menores. Las transferencias que hacía por la aplicación a cuentas de menores. Las promesas de PlayStation, dinero, El consumo de camisetas. una pedofilia. También, entonces digo, hay un montón ¿Eso que está en el tiene... expediente? Eso es... a Corazza al principio se hablaba más de corrupción de menores que toda la causa enorme que tenía que ver con esta banda. Después se empezaron a investigar y se dieron cuenta que Marcelo, por las pruebas que tiene la justicia, era parte de esa banda y que tenía todo que ver con todo, indistintamente de lo que él hablaba en las aplicaciones que Lo también que pasa es que él es se muy metía. terrible, me acuerdo de las hermanas, que son hermanas, obviamente, y lo quieren y siempre lo defienden. Debe ser él o cualquiera que hace esa monstruosidad. Imagínate que vos tenés a un pariente así, vos conocés como el lado A, ¿no? Como la cara del sol. Digo, y la gente que se dedica a hacer estas cosas monstruosas no te lo va a mostrar. Y es muy terrible, como me parece, aceptar o entender o creerte. Y creo que hasta ni cuando Pero la no es gente ve creer, las pruebas... Cuando están las pruebas, pero es digo, un dolor ni enorme. siquiera Claro. lo pueden creer viendo las Obvio. pruebas, porque es tan espantoso Obvio. que no puedes creer que sea verdad. Obvio. Acá me manda Santi Rivarroy, que nos está viendo, que trabaja con nosotros en Bondi y acá en América, una conversación que tuvo con Marcelo Corazza hace un tiempo. Y se me sentí nuevamente traicionado por un periodista. Siento que ni conocen la causa y dicen cualquier cosa. Me metieron en una causa de prepo. Siguen usando eso en mi contra sin que haya nada más que el dicho de una persona sin pruebas. Claramente soy inocente y me están arruinando la vida. Esto es ¿De lo qué que dice él. periodista habla? ¿Qué No cree? sé, O es de un sea, episodio de hace unos meses que se ve que lo Habrá nombraron. hablado fuera off, o en bla, off. bla, bla. Y bueno, y lo traicionó Lo que pasa es que esto tiene muchos años, entonces Eso. me Es una parece que se investigación cae muy lo que grande. dice Corazza, No, claro. lo que es muy Cora- lo que Está Corazza detenido tiene- hace 3 años. No, Claro, lo que Corazza tiene es- que salir a explicar es... La justicia tiene chats. En esos chats Claro. él habla de terneritos, qué lindo este pendejo. Dios. Che, vos Sí, ya estuviste es un con este, asco. yo con el otro, yo me pasé a tal y hablan de Ah, W. bueno, no, acá M. Santi me dice que habla de él. Ah, de él, de de Santiago. Rivarroy, Ah, de Santi. que se había acercado en algún momento. Nosotros lo fuimos a buscar Sí, sí, muchas ¿te veces acordás para que que se hubo? defienda. Fue acá No me en contexto de acordaba. LAM, sí. Dice, habla de mí y de nuestro camarógrafo En lo del Brunia. gimnasio fue, ¿te acordás? Lo fuimos a buscar a un gimnasio. Amenazó con pegarme a mí y al camarógrafo por acercarnos con la cámara del LAM. Nos llevamos a grabar, se puso súper violento, él y su hermana. Y luego seguimos hablando por Instagram, por eso tiene esta conversación, ¿no? El periodista que lo había traicionado era Santiago, supuestamente. Obviamente estaba haciendo su trabajo. El caso Maciel es otro. Ayer estuvo en el debate, habló con Santiago, habló con los analistas y reconoció que lo que la sacó de la casa fue la notificación policial, ¿no? Vamos a verla. El 27 de marzo, LAM dio a conocer la denuncia contra Jessica Maciel, que hicieron mujeres trans y travestis, acusándola de explotación sexual y trata. Venimos a formular denuncia contra quien dice llamarse Maciel Jessica. La Asociación Civil Madres Víctimas toma conocimiento a través de la red social TikTok, mediante el perfil denominado @algo, la experiencia de una joven trans que expresa situaciones de vida como lo son explotación sexual, regenteo,
en la provincia de Buenos Aires, puntualmente en la zona de San Martín. La denuncia había comenzado en las redes y, de acuerdo con las denunciantes, los hechos ocurrieron cuando muchas de ellas eran menores de edad. El jueves 16, Jessica Maciel fue notificada dentro de la casa de Gran Hermano. Además, la policía le llevó un oficio para que firme la designación de su abogado defensor, Alejandro Chipola. Sé de dónde viene. Yo, de verdad, lo que voy a contar ahora, te voy a contar, es real. Todo empezó cuando un día mi hermana, bueno, ya no está en este mundo, vino a contarme que no podía salir a trabajar a la calle porque había alguien que le sacaba plata. Y yo simplemente había denunciado a 2 personas. Y junté testigos y todo. Cuando pasaron muchos años, pero cuando cayeron presos, cayó presa mucha gente. Incluso fue noticia. Pero yo soy inocente y sé cómo probarlo. Siento que mi familia debe estar pasando mal. El caso está en manos de la Fiscalía Federal número 2, a cargo de Jorge Sica. El fiscal pidió los antecedentes de Maciel y descubrió que ya había sido denunciada una decena de veces en la justicia ordinaria de San Martín. De todas esas denuncias, un solo expediente sobrevivió. Se trata de una causa iniciada en 2025 en la UFI 14 de San Martín, especializada en delitos conexos a la trata de personas y delitos contra la integridad sexual. El fiscal también descubrió que Maciel ya había sido denunciada en la justicia federal porteña. Por otro lado, el juzgado aceptó que las denunciantes de Jessica Maciel sean querellantes de la causa, lo que le permitirá tener acceso a la investigación. A raíz de la denuncia, la participante decidió abandonar la casa este lunes. Por ahí la visita del abogado llegó tarde porque me la jugaron de afuera, porque no hay nada, o sea, no hay absolutamente nada. Yo hace muchos años que vengo sufriendo acoso en redes sociales. No voy a hablar mucho, es porque denuncié algo y era mucho. Y tuve una persecución en redes sociales por muchos años, mucho. Maciel y su entorno sostienen que las denuncias fueron hechas por gente a la que ella había acusado en el pasado. Bueno, esto es lo que contó ayer. Lo que no entendí, Laura, es por qué no indagaron en el tema de lo que ella contaba. Porque no es el tema del programa, porque entró tarde, viste que el programa es muy corto. Hoy va de vuelta, creo, ¿no? ¿Cómo? ¿Hoy va de vuelta? Pero hoy van todos los... Ella no va a ser tema, ¿no? Van todos los ex que ya salieron. No lo entiendo desde este lugar, porque ella dice, me sacó de la casa esto. Claro, fue parte del juego. Eso se muestra. Y como que fingieron demencia y le preguntaron por Danelí. Claro, que estaba arrepentida de haberse ido. Ella en la casa explicó todo. Ella en la casa de todos los jugadores explicó qué le había pasado, se mostró en el programa. A raíz de la notificación policial. Claro. Ahí es donde ella explica y también lo explica en el confesionario. Por supuesto, por eso O sea, digo. frente a los compañeros. ¿Qué anotaste? ¿Qué anotaste? No, anoté lo que hablé hoy con el abogado de ella, que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, porque yo había investigado también la cantidad de denuncias, pero Alejandro Chipola me dice que hay 2 supuestas víctimas que ni siquiera la denunciaron. Acá tengo las iniciales, tengo el documento, tengo todo. Hay algo que no me cierra. Es verdad que... O sea, no la denunciaron, pero se metió la policía dentro de Gran Hermano. Es medio contradictorio. No, pero la notificación tuvo que ver con Chipola, porque si él no la notificaba no podía ver el expediente. No podía defenderla, dicen. No podía defenderla. Claro. Chipola le comunicó tan mal que le hizo salir de la casa. Si no lo hubiera hecho, ya no se hubiera ido. Claro, lo que No sí, lo hubiera desde el entorno de ella, tanto, lo que ¿no? sorprende En que este no maten caso, sí, Maciel se defiende. Sí. Dice, soy inocente, da la claro, cara, dice, es una venganza, no sé qué. Sí, desde el entorno de ella te cuentan una historia completamente distinta, Sí, no obvio. maten al mensajero, pero como que ella habría desbaratado a un proxeneta hiper Ella pesado denunció, claro. y que, bueno... Robin Hood. ¿Y por qué no cuenta le ella mandan eso a en la estas casa? chicas para ensuciarla. Y que ella raro que ayudaba se a todas haya las ido. chicas, es lo que cuentan, ¿no? Claro, Obvio. La casualidad es que apareció en Gran Hermano y apareció todo Y esto. bueno, Acá como Chipola Corazza. me No, pero por escribe, supuesto. me está escribiendo Chipola, dice, ella se ¿Qué va le porque pasa a estaba Cebolla? desesperada, porque no sabía qué pasaba afuera, tenía miedo por el marido, se mete la policía porque yo lo pedí. Claro, Es que igual Pero sea se verdad. averigua, Ahora, pregunta, a se ver, queda Fefe, tranquila y sí. se queda. Vos que Si sos el, tema, coherente. si el tema ya sea verdad o no, para mí no tiene sentido quedarse en esa casa cuando sabes Claro. que afuera te están denunciando por explotación a menores y que tu familia se está encargando de ese tema, Obvio, tanto en lo lógico. mediático como en lo judicial. Y mirá que yo no le bajo el precio de Gran Hermano, ni mucho menos, pero estás ahí jugando la prueba de líder y te está pasando eso Obvio. afuera. O sea, Sin para mí saber era qué está lógico. pasando Claro, O sea, a Maciel le dijeron, venga a defenderse, que hay esta causa. la causa avance, vos estás ahí adentro jugando la prueba de liderazgo. Obvio. Es obvio Ella que salió tenés que por la salir. familia, estaba re asustada. Ahora era obligación mostrarle ese documento, evidentemente, porque a Brian Sí, no sí. lo han notificado con Pero Sí, de pará, hecho, si ya la familia Chipola- tenía todo clarísimo, como le dijo el marido a Claro. Pilar.
¿Por qué estaba asustada? ¿Qué pensaba? Porque no sabés. ¿Por qué no se lo preguntaron, Laura? Igual ¿Por qué buen no le punto, preguntaron nada? Escuchame una cosa. A ella En vez nadie de le pelearte con preguntaba. Gercio, ¿por qué no hablas con Maciel, que es más interesante? Pero yo no hablo con García. Escúchame, era ella, ¿quién le explica dentro de la casa? ¿Cómo hace? No puede entrar el abogado a explicarle. ¿Cómo hace? Parece que, sin duda, que Gran no Hermano le le sumaba puede la leer Entra un casa. médico, Sí. como entra un Claro, médico. Gran Hermano le puede leer la denuncia. Lo que ellos creen es la sabía la venganza. gravedad. La Ah, venganza ustedes de cuando la les que conviene hablamos. rompen aislamiento, cuando no les conviene no lo rompen. No sé. Discúlpame. Es medio raro el si reglamento. ella, me parece buen punto el que dice Juli, ¿por qué no lo notifican a Brian Sarmiento? No, Porque Brian- dejó firmado. Porque Brian porque Sarmiento- es menos. Dejó un poder. Dejó Hay el un poder del abogado. abogado. No, Pero no. digo, Hay un tema ahí, lo hablamos en Bondi. El abogado de Tessy Poza dice que la firma Una de de las Brian, ex de Brian. claro, la que pide el tema Sí. del embargo, dice que que es raro que Brian Sarmiento tenga un poder, por ende están investigando primero al abogado de Brian Sarmiento, porque si bajó una firma digital y firmó, ¿Es una entonces firma es un trucha? delito. Es Ay, un qué delito. lindo. qué quilombo. Pero por todo otro quilombo. lado, el abogado Turbio va a pedir todo. que le muestren en el momento que Brian firmó eso. Tenemos que llamar a en Gran Rosenfeld de Hermano. vuelta a Angelita, porque todos los días Claro. tenemos Sí, un bueno, problema pero judicial. Diana, la que está, la ex que está en España, había pedido que lo notifiquen acá.